Buenos días, iniciamos capítulo 2, vamos a entrar de lleno en las cámaras térmicas, vamos a explicar cómo funcionan, sus características y particularidades y sus prestaciones en función del tipo de cámara. Recordamos que las cámaras térmicas utilizadas en bomberos son cámaras térmicas cualitativas que nos permiten hacer análisis térmico a distancias y sin contacto y bajo una emisividad preestablecida. En algunos casos no dan medidas de temperatura fiables, a diferencia de las cámaras térmicas cuantitativas que sí nos dan mediciones de temperatura fiables y a distancia, ya que el valor de emisividad es concreto al material que se mide. Además, con estas cámaras se obtiene una data que es analizada y procesada informáticamente. Cuando intervenimos en un incendio, desarrollamos nuestro trabajo gracias a los sentidos. El olfato y el gusto no participan. El tacto, el oído y la vista sí participan. En función de lo distorsionados que tengamos estos tres sentidos, la intervención presentará más o menos dificultad. Por ejemplo, el tacto. El tacto nos permite orientarnos, nos permite reconocer si estamos en una habitación, al tocar una cama, en un pasillo, en una cocina. También nos permite percibir el calor y saber si estamos más cerca, si nos estamos acercando o no al motor de incendio. El oído también nos permite orientarnos y nos puede facilitar saber hacia dónde nos tenemos que dirigir. En cambio, si el sonido, lo que percibimos gracias al oído, es excesivo, puede resultar un estresor. Y por último tenemos la vista, que es el sentido por excelencia. Si no vemos absolutamente nada, la cosa se complica y mucho. En cambio, si tenemos algo de visibilidad, juegan a nuestro favor y la cosa se pone más sencilla. Aquí es donde entra a jugar la cámara térmica. La luz visible, que es esa parte del espectro que el ojo humano es capaz de captar, y que recuerdo que era una parte muy pequeña del espectro electromagnético, como en un 1%, lo que son 0,3 micrómetros, no es capaz de atravesar el humo. En cambio, lo que captan las cámaras térmicas, que es el infrarrojo de onda larga, sí que es capaz de atravesar el humo. Y por eso con una cámara térmica somos capaces de tener visibilidad en un ambiente de humo denso. Si os fijáis, lo que es capaz de captar la cámara térmica es mucho más, son 7 micrómetros, y es mucho más que lo que es capaz de captar el ojo humano, que son 0,3 micrómetros. En definitiva, la luz visible no viaja a través del humo y el infrarrojo, que es lo que capta la cámara térmica, sí. Y por eso podemos ver. La cámara térmica funciona como el ojo humano. En esta diapositiva veis en color verde todo lo que corresponde al ojo humano y en color negro todo lo que corresponde a la cámara térmica. Como ya sabéis, el ojo humano capta luz visible, aquí lo veis, y la cámara térmica capta radiación infrarroja. La luz visible entra a la pupila, que es el agujero negro del ojo, y en la cámara térmica entra en el visor, que es esto. Una vez dentro de la pupila, la cámara térmica llega al cristalino, que es la lente del ojo, y se encuentra situada detrás del iris. Y en la cámara térmica, la radiación infrarroja entra por la lente, que es esto que está aquí. La lente siempre es de germanio, no puede ser de vidrio, porque el vidrio es muy reflectivo y lo que hace es reflejar la radiación infrarroja. Bien, el ojo humano cuenta con el iris, que es lo que da color, es lo que le da color, es la parte de color del ojo. El iris se contrae o se dilata tapando o destapando la pupila, y lo que hace es dejar pasar más o menos luz. Y la cámara térmica cuenta con un obturador, que concretamente es un diafragma, que en función de la radiación infrarroja deja pasar más o menos. En función de cómo se parametrice, dejará pasar más o menos radiación infrarroja, cerrando o abriendo este diafragma. Vale. La luz visible llega a la retina y la radiación infrarroja llega al sensor termoeléctrico. La retina es tejido nervioso sensible a la luz y está en el fondo del ojo, y mediante los nervios ópticos
manda una señal eléctrica al cerebro para constituir las imágenes. Pues en la cámara térmica tenemos el sensor termoeléctrico. Cada fabricante le da una denominación, son así conocidos como microvolómetros y están fabricados de un material muy sensible a la temperatura. Y lo que hacen es generan una señal eléctrica que mediante la electrónica de la cámara se procesa y constituye el termograma, que es la imagen que vemos en pantalla. La resolución aquí es muy importante. La resolución es el número de píxeles que tiene el sensor. Cuantos más píxeles, más precisión tendrá la cámara. Por ejemplo, una cámara de 320 por 240 píxeles tendrá 76.800 puntos de medición, es decir, va a enviar 76.800 señales eléctricas. Esas señales eléctricas, en función del calor que reciben, tendrán una mayor o menor intensidad. Y todo eso da lugar a la imagen que vemos en pantalla. Estos sensores termoeléctricos están diseñados para una longitud de onda concreta, que es lo que comentábamos, entre 7 y 14 micrómetros, que es el infrarrojo de onda larga. Para otras longitudes de onda corta, onda media, son otro tipo de sensores que son más costosos y en muchos casos son refrigerados. A modo de resumen, la cámara capta radiación infrarroja de onda larga en un rango específico de longitud de onda, entre 7 y 14 micrómetros. La medición es a distancia, sin contacto, bajo una emisividad preestablecida. La cámara térmica no capta colores. El que veamos imágenes de colores es consecuencia del procesador. Los colores se han preestablecido de una forma, que son negro, gris, blanco, amarillo, naranja, rojo, pero bien podrían haberse preestablecido de otra forma. Las cámaras no ven a través de los objetos. Por ejemplo, si tenemos un incendio detrás de un muro de hormigón armado, de ladrillo o de pladur, el que la cámara capte mayor o menor radiación infrarroja depende de la transmisividad, es decir, de la radiación que deje pasar ese muro, que evidentemente en hormigón armado va a ser menor que en pladur, y de la emisividad. Entendiendo los modos de temperatura. Esto es un tema importante y que es interesante conocer. Las cámaras del servicio de bomberos cuentan, por un lado, con unos modos de temperatura, modos de ganancia o modos de sensibilidad. Se conoce de esas tres formas, aunque lo correcto a nivel termólogo es decir modos de ganancia. Y luego, por otro lado, tienen unos modos de trabajo, que es lo que nosotros seleccionamos con los botones y que en función del fabricante tendrá más modos de trabajo o menos. Por ejemplo, FLIR cuenta con 5 modos, que son el modo básico, el modo incendio, la escala de grises, el búsqueda y rescate de personas y el detección de puntos de calor. Vale. Y luego el tema de los modos de temperatura, que eso es otra cosa diferente. Las cámaras de servicio de bomberos, la gran mayoría, funcionan con lo que se conoce como ganancia dual. Luego otras funcionan con ganancia mixta, que es una tecnología bastante reciente y lo que se cree que va a ser el futuro. Y luego otras funcionan con ganancia triple. Pero como os digo, la gran mayoría funcionan con ganancia dual. ¿Qué es la ganancia dual? Vale, voy a intentar aclararlo. Las cámaras que funcionan con ganancia dual tienen dos modos operativos de temperatura. Uno, de baja temperatura, en la que la temperatura de trabajo va de los 0 a los 150 o 200 grados. La temperatura depende un poco de los parámetros que establezca el fabricante. Y ahí se produce un cambio automático a baja sensibilidad, que ahí la temperatura va de 150 a los 650 grados o de los 200 a los 650 grados. ¿Qué es lo que nosotros apreciamos cuando hay un cambio de alta sensibilidad a baja sensibilidad? Vale. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros vamos con nuestra cámara en un incendio, vamos escaneando bajo, vamos agachados, y como la cámara no está recibiendo una radiación infrarroja muy importante, la cámara va en alta sensibilidad y nos da un nivel de detalle muy bueno.
En un momento dado nosotros apuntamos con la cámara térmica hacia el colchón de gases y la cámara, evidentemente, al haber más temperatura, recibe más radiación. Ahí se produce un cambio a baja sensibilidad. ¿Cómo se produce el cambio? El cambio se produce cuando un porcentaje de los píxeles totales de la cámara superan una temperatura. Por ejemplo, en el caso de FLIR, cuando el 2% de los píxeles de la cámara supera 150 grados, la cámara hace un cambio automático a baja sensibilidad. A partir de ese momento, el detalle es un poco peor. Y en la pantalla figura un triángulo negro sobre un fondo verde, que es lo que nos indica que la cámara está trabajando a baja sensibilidad. Eso nos indica que las condiciones del escenario han empeorado. Si en un momento dado yo vuelvo a apuntar con mi cámara a una parte más fría, como puede ser el suelo, la cámara volverá a cambiar a alta sensibilidad y el nivel de detalle va a mejorar. Si no lo cogéis, no os preocupéis porque ahora vamos a ver unos vídeos y lo vais a entender. Luego está la ganancia simple. Como os dije, hay unos modos de trabajo, como por ejemplo el detección de puntos de calor o el búsqueda de personas. Bueno, esos modos de trabajo son de baja temperatura, no detectan temperaturas muy altas. Y entonces ahí no se produce el cambio. La ganancia simple sería, por ejemplo, un modo de trabajo de búsqueda de personas en la que la escala de temperatura llega, en el caso del fabricante FLIR, a 150 grados. Repito que cuando se produce el cambio de alta sensibilidad a baja sensibilidad, eso se produce de forma automática. Y en función de las prestaciones de la cámara, si tiene una frecuencia de actualización baja, lo que sucede es que hay veces que la imagen se congela y tarda unos segundos en hacer el cambio. Y diréis, ¿por qué sucede esto? Bueno, esto sucede porque cuando la cámara recibe mucha radiación, porque estemos en un ambiente de mucho calor, entonces mucho calor es mucha radiación infrarroja. Entonces, cuando está recibiendo mucha radiación infrarroja, lo que es el obturador, bueno, concretamente el diafragma, lo que hace es cierra un poco para no dejar pasar tanta radiación infrarroja y proteger, en cierto modo, el sensor. Al final esos son parámetros que los fabricantes meten en los dispositivos. Es un poco lo que nos sucede a nosotros, que lo vais a ver en la siguiente imagen, cuando pasamos de un ambiente de poca luz a un ambiente de mucha luz. Como os dije, la cámara térmica tiene un funcionamiento muy similar al del ojo humano. Aquí debajo veis dos ojos. El ojo de la izquierda tiene la pupila dilatada y el ojo de la derecha tiene la pupila contraída. En el ojo, en cierto modo, hay un cambio de alta sensibilidad a baja sensibilidad en función de la luz que nos esté incidiendo en el ojo. Pues en la cámara térmica sucede exactamente lo mismo. En el ojo de la izquierda, como veis, el paso de luz por la pupila, al estar dilatado, es mayor. Por tanto, va a entrar más luz a la retina y me va a dar más detalle. Es lo que sucede cuando estamos en alta sensibilidad. En cambio, en el de la derecha, la pupila está contraída. ¿Qué sucede? Que deja pasar menos luz. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nos pega el sol de frente, pues nos está incidiendo mucha luz y como sistema de protección, la pupila cierra para no dañar la retina. Pues exactamente eso es lo que sucede en las cámaras térmicas cuando cambia de alta a baja sensibilidad. Que al cerrar aquí el paso es menor, por tanto va a dejar pasar menos luz, en este caso a la retina, y en el caso de la cámara térmica al sensor termoeléctrico. Si os dais cuenta, en nuestra vida cotidiana esto nos está ocurriendo continuamente. Por ejemplo, cuando nos metemos en una habitación por la noche, con las persianas bajadas y la puerta cerrada, al principio nos sentimos en un ambiente de mucha oscuridad, pero a medida que va pasando el tiempo, la pupila va dejando pasar más luz a la retina y al pasar más luz se va formando una imagen más clara y ya no notamos tanta oscuridad. También nos pasa cuando nos pega, si miramos al sol
o si nos pega el sol de frente cuando vamos conduciendo. No tenemos un buen detalle porque nos está entrando mucha luz por el ojo y para protegerse lo que hace es cerrar. Pues exactamente eso, en eso consiste la alta sensibilidad y la baja sensibilidad. Espero que os haya quedado claro. Vamos a ver unas imágenes para que veáis la diferencia entre alta y baja sensibilidad. Fijaros en esta imagen de Bullard, la de la izquierda es alta sensibilidad y la de la derecha de baja sensibilidad. Si os fijáis, aquí tenemos el triangulito verde y como veis el nivel de detalle es bastante inferior. Aquí ya el bombero que está aquí pues ya se ve con menor calidad. Vamos a ver otras imágenes. Aquí vemos la alta sensibilidad y baja sensibilidad de la Drager. El nivel de detalle también es peor. Y aquí de la FLIR. En la imagen de la izquierda en alta sensibilidad un nivel de detalle muy bueno. Aquí ya vemos esta marca blanca que se ve aquí. Esto ya es lo que nos mete en problemas, porque aquí ya se aprecia que ahí ya la temperatura es cercana a los 150, aunque aquí veáis 300 es que son grados Fahrenheit, pero calcular la mitad. Y esta imagen de la derecha que está en alta sensibilidad es en este mismo escenario, pero 2 habitaciones más adelante. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta y que lo explicaré más adelante es que el medidor de temperatura puntual, que es este cuadrado con estos grados, no nos da unas temperaturas muy exactas y más adelante veréis por qué. Porque aquí nos está dando 205 grados, pero realmente ese entorno es mucho más severo que esos 205 grados que marca. Continuamos. Aquí otra imagen, a la izquierda alta sensibilidad y a la derecha baja sensibilidad. Y fijaros en el nivel de detalle que esta barandilla de la izquierda, de la escalera, cuando está en baja sensibilidad casi no lo apreciamos, y lo mismo ocurre con esto que hay aquí, con esta víctima, que en la imagen de la derecha apenas se aprecia. Si lo que estamos buscando son personas, víctimas, siempre tenemos que escanear bajo, porque es donde nos vamos a encontrar las víctimas. Y si en nuestra cámara sale el triángulo que nos indica que la cámara está en baja sensibilidad, debemos progresar siempre agachados. Vamos a ver ahora unos vídeos para que veáis la diferencia de detalle entre alta y baja sensibilidad. Vale, ya habéis visto que cuando la cámara está apuntando al suelo el nivel de detalle es mucho más alto que cuando apunta a la parte superior donde está el foco de incendio, que ahí se produce el cambio a baja sensibilidad y el nivel de detalle es peor. Si bien es cierto que no es un nivel de detalle malo, cuanto más severo sea el entorno, peor será el nivel de detalle. Más cerrará el paso del infrarrojo la cámara térmica. Bien, pues para cerrar el tema del cambio de la alta sensibilidad a la baja sensibilidad, que también se denomina ganancia alta o ganancia baja, y que es lo que conforman la tecnología de ganancia dual, que es como trabajan la mayoría de las cámaras térmicas del servicio de bomberos, vamos a ver 3 vídeos. En estos vídeos se producen cambios de alta sensibilidad a baja sensibilidad. En el primero veréis que, el detalle es menor, que no aparece coloración. En cambio, en los otros 2 vídeos vais a ver que aparece coloración. La coloración, hay muchas cámaras que la coloración aparece cuando la cámara cambia de alta sensibilidad a baja sensibilidad. Esto hablando de los modos de incendio, como el T-Basic o modo incendio. Cuando hablamos de modos de baja temperatura, como puede ser el modo de búsqueda de personas o modo de búsqueda de puntos de calor, ahí no hay un cambio de alta sensibilidad a baja sensibilidad y entonces el fabricante mete coloración para que
la calidad de la imagen y la percepción de los puntos de calor sea mejor. Lo que quiero decir con esto es que debemos conocer nuestra cámara para saber cómo se comporta y cómo funciona, ya que cada cámara funciona de una manera diferente en este tema. Venga, pues vamos a ver estos vídeos. Veis que ahí no aparece coloración y sí que la diferencia de detalle cuando hay cambio es bastante notable. En este vídeo vais a ver que al cambiar a baja sensibilidad aparece la coloración y en el momento en que se produce el cambio la imagen se congela durante un segundo o algo así. Esto está muy relacionado con la frecuencia de actualización del dispositivo. Último vídeo. Os voy a hablar de cómo se produce el cambio de alta sensibilidad a baja sensibilidad. Vale, aquí veis que hay una serie de fabricantes bajo la ganancia dual, que son FLIR, Bullard, Leader y MSA. Bueno, hay otros fabricantes que también trabajan con ganancia dual. Y aquí vemos que hay un fabricante que trabaja con ganancia mixta, que es otro tipo de tecnología de la que vamos a hablar más adelante. De momento, obviarlo. Bueno, el cambio de alta sensibilidad a baja sensibilidad se produce por afectación de píxeles. La resolución de infrarrojo habitual de los dispositivos suele ser 320 x 240, lo que da un total de 76.800 píxeles. Esto es porque es la resolución mínima que exige la NFPA para que una cámara esté bajo los estándares normativos y se pueda considerar de toma de decisiones. Cada píxel representa una señal termoeléctrica. Es decir, una cámara con 76.800 píxeles quiere decir que su placa termoeléctrica emite 76.800 señales termoeléctricas al procesador, lo que hará que la imagen sea de mayor calidad. Por ejemplo, la FLIR K2 tiene muy pocos píxeles en comparación con la FLIR K55, por lo que su resolución es muy inferior. El cambio se produce cuando un porcentaje de ese total de píxeles recibe una radiación infrarroja determinada, que se asocia a una escala de temperatura. En el caso de FLIR, cuando el 2% de esos píxeles, que son 1536 píxeles, recibe una radiación infrarroja que corresponde a más de 150 grados, se produce un cambio de alta sensibilidad a baja sensibilidad. Si nos vamos al polo opuesto, a MSA, para que se produzca ese cambio de alta sensibilidad a baja sensibilidad, tienen que estar por encima de la temperatura de cambio el 32% de esos píxeles. ¿Vale? Y entonces, bueno, así se produce este cambio. Vuelvo a esta diapositiva de entendiendo los modos de temperatura. Vale. Por un lado tenemos la ganancia dual, que, como sabéis, es la que está constituida por ganancia alta, ganancia baja, alta sensibilidad o baja sensibilidad, y esta ganancia nos la encontramos en los modos como el T-Basic o el modo incendio, que ya sabéis que es la que se produce el cambio. Se puede producir el cambio a 150 grados centígrados o a más, eso depende un poco del fabricante. La mayoría de las cámaras cuentan con este tipo de ganancia y además en esos modos de trabajo que os comenté, y además en otros modos de trabajo como es el modo de búsqueda de personas o búsqueda de puntos de calor,
La ganancia es simple, es decir, no hay un cambio. Y luego, por otra parte, hay una tecnología nueva que se llama ganancia mixta, y solo hay un fabricante que cuenta con esta tecnología, que es el fabricante americano SICK. Os la voy a explicar a continuación. Se supone que es el camino que van a seguir el resto de fabricantes, pero a día de hoy la patente de esta tecnología la tiene el fabricante SICK. Os voy a hablar ahora de la ganancia mixta, que es la nueva tecnología. En la ganancia mixta no se produce el cambio del que hemos estado hablando, de alta sensibilidad a baja sensibilidad. Cada píxel trabaja de forma autónoma e independiente. En la ganancia dual, cuando había un porcentaje de píxeles recibiendo mucha radiación, se producía un cambio de alta sensibilidad a baja sensibilidad, aun estando el resto de píxeles recibiendo muy poca radiación. Eso da lugar a que la imagen sea de peor calidad. En cambio, en la ganancia mixta, como cada píxel es independiente, los píxeles que no reciben mucha radiación no se ven afectados. Mirad, fijaros en esta imagen de aquí de la derecha. Vemos un bombero que está sentado en un contenedor y la parte de arriba ya está con una coloración amarilla, lo que indica bastante radiación infrarroja. Y aquí cualquier cámara de ganancia dual lo que haría es cambiar de alta sensibilidad a baja sensibilidad, y el nivel de detalle en todo lo que no está amarillo sería muy inferior en comparación a esta imagen. ¿Por qué? Porque lo amarillo, o sea, lo que muestra mucha radiación infrarroja, afecta a todos los píxeles. En cambio, la ganancia mixta no, cada píxel es independiente. Entonces aquí vemos que la parte superior del techo está mostrando mucha radiación infrarroja, y lo que no afecta al resto de la imagen, y ya veis que se ve con un detalle muy bueno. Os voy a mostrar ahora esta imagen de la izquierda, que es una comparativa entre una cámara Bullard y una cámara SICK, para que lo veáis. Acerco la imagen y fijaros, a ver si se ve el puntero. La imagen Bullard, las dos imágenes son exactamente la misma. Y como veis, la imagen SICK es muy superior a la imagen Bullard. Bueno, también hay que decir que es una cámara mucho más moderna, la de abajo, que la de arriba. Entonces, bueno, la tecnología siempre se impone. Pero bueno, la imagen Bullard veis que está en baja sensibilidad por el triángulo verde. Estaba en baja sensibilidad porque ya hay una parte, en la parte superior, hay bastante radiación infrarroja que se muestra en tonos amarillos, y eso lo que hace es afectar al resto de píxeles, que hace que cambie a baja sensibilidad, y el nivel de detalle de esos píxeles, aún recibiendo poca radiación, es bajo. En cambio, en la imagen SICK, la parte de arriba que recibe radiación infrarroja no afecta en absoluto a la parte de abajo, porque cada píxel es independiente. Entonces veis que el nivel de detalle es muy superior. Si, por ejemplo, en la imagen SICK todo esto que está amarillo estuviera a muy baja temperatura, lo que es el bombero se vería con el mismo nivel de detalle. Y si aquí arriba, en la imagen SICK, donde tengo el cursor, todo esto que está amarillo mostrara más radiación, es decir, más temperatura, que estuviera en colores rojos, el nivel de detalle del bombero sería el mismo. Es por eso que es una tecnología muy buena, porque puedes estar viendo una zona con mucha radiación, un techo, y la parte de eso lo verás con poco detalle, pero las partes circundantes las vas a ver con muy buen detalle. Vemos unas imágenes, unas comparativas de imágenes de una cámara moderna, la cámara SICK. Ya veis que el nivel de detalle es muy bueno aquí en la imagen de la izquierda, en esta imagen. Y bueno, aquí realmente esta comparación no se puede hacer, porque la cámara de la izquierda, la cámara SICK, es una cámara de fabricación reciente, de 2020 en adelante, y esta cámara Bullard es bastante antigua. De hecho, si os fijáis, en la parte inferior izquierda de la cámara Bullard sale una E y una I,
que es como se indicaba antiguamente que la cámara estaba en baja sensibilidad. Y ahora se indica con el triangulito verde. Por eso, bueno, se sabe que es una cámara antigua y es injusto hacer una comparativa de la calidad de la imagen. Otra imagen de cámara SICK ganancia mixta. Veis que el nivel de detalle es impresionante. Además, en esta imagen la cámara ya está recibiendo bastante radiación porque vemos muchas tonalidades amarillas y algo rojo y naranja. Y como veis aquí, las tonalidades amarillas, naranjas, rojas representan temperaturas que van de los 300 a 575, que bueno, estos son grados Fahrenheit, calcular la mitad, como de 150 grados centígrados a 300. Sería una representación en grados centígrados. Y veis que el nivel de detalle es muy bueno, por lo que decíamos anteriormente, los píxeles de toda esta zona de por aquí, las señales termoeléctricas aquí están recibiendo poca radiación, y aún recibiendo mucha radiación del resto de esta parte, todos estos píxeles no se ven afectados. Entonces tenemos un nivel de detalle muy alto. Cualquier cámara de ganancia dual en este escenario estaría en baja sensibilidad y el nivel de detalle sería peor. Vamos a ver un vídeo de contenedor de ganancia mixta de SICK y vais a ver que en ningún momento se produce el cambio de alta a baja sensibilidad, que la imagen no se congela y que el nivel de detalle es muy bueno. La paleta de colores es un básico que tenemos que conocer. Las cámaras térmicas no captan la longitud de onda del espectro electromagnético correspondientes a la luz visible. ¿Qué quiere decir esto? Que no perciben los colores de los objetos. Que nosotros veamos en el termograma, en la imagen térmica, colores es una consecuencia de la tecnología. La NFPA 1801 establece a las cámaras que están bajo sus estándares una paleta de colores que sigue una progresión de más frío a más caliente con los siguientes colores. Con el negro más frío, gris, blanco, naranja, negro, gris, blanco, amarillo, naranja, y como más caliente el rojo. Y dentro de cada uno de estos colores distintas tonalidades. Lo que no establece la NFPA 1801 es una asignación de temperatura-calor a estos colores. Eso depende del fabricante y del modo de trabajo que tengamos seleccionado. Pero sí que es importante conocer qué es más caliente y qué es más frío, para que cuando nosotros veamos una imagen térmica podamos hacer una interpretación. Aquí vemos distintas paletas de colores de distintos modos de trabajo. A ver, tenemos, si os dais cuenta, en cada una de estas imágenes la progresión del color, es decir, la paleta de colores es igual. Comienza en negro, gris, blanco, amarillo, naranja, rojo. Y en la segunda lo mismo, la tercera lo mismo y en la cuarta lo mismo, pese a que aquí se ve azul, bueno, eso es por el fondo. Pero es negro, gris, blanco, amarillo, naranja, rojo. Pero lo que no coincide es la asignación de temperatura.
esta primera imagen de aquí. Si os fijáis, el amarillo comienza en 250 grados y llega hasta 400, con distintas tonalidades. El naranja de 400 a 500 y el rojo de 500 a 650. Este es el modo incendio de FLIR. Luego aquí en la segunda, esta segunda de aquí, vemos que comienza en 150 y llega hasta 650. Este es el modo T-Basic, que es el modo que viene referenciado en la NFPA, pero no viene referenciado este modo que tenga que comenzar la coloración en 150. Podemos encontrar una cámara de otro fabricante que comience la coloración en 200 grados o en 100. Luego tenemos aquí en tercer lugar el modo de búsqueda de personas también del fabricante FLIR. Y vemos que los rangos de color son más pequeños. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, el amarillo aquí corresponde a 25 grados, entre 100 y 125. Y en cambio en el 2 corresponde a 150 grados. Luego vemos que, incluso diría, entre 100 y 125 está el amarillo y el naranja. Y luego entre el naranja y el rojo hay otros 25 grados. Luego aquí vemos otro fabricante que es SICK. Hay que interpretarlo de otra forma porque está en grados Fahrenheit. Aquí la coloración empieza en 65 grados, aquí marca 150, que son 65 grados centígrados. Ahí empezarían los colores amarillos y llegarían a 250. Y de 250 a 300 los tonos rojos. En resumen, que la progresión de colores sí viene estandarizada y normalizada, pero la asignación de rangos de temperatura a esos colores depende del fabricante y del modo de trabajo seleccionado. Y eso tenemos que conocerlo, en función del modo que tengamos seleccionado tenemos que conocerlo. En cierto modo, el que no exista una obligación de asignar a cada color un rango de temperatura es perjudicial para nosotros, porque cada cámara es totalmente diferente y encontraremos cámaras que el amarillo representará un rango entre 150 y 300 grados y otras cámaras de otros fabricantes, pues el amarillo quizás sea entre 250 y 400. Como ya visteis que ocurría en la anterior imagen, que en el modo T-Basic de la FLIR el amarillo comienza a los 150 y en cambio en el modo incendio comienza a los 250, y no es lo mismo un escenario de 150 grados que de 250. Pero bueno, lo que tenemos que tener claro es que en escenarios, cuando estamos trabajando con modos de trabajo de T-Basic o modo incendio, a partir de tonalidades amarillas, naranjas, ya el escenario ya tiene unas condiciones ya difíciles, y si ya vemos muchos naranjas y muchos rojos, es un escenario extremo en el que probablemente no tengamos que estar. Parece ser que desde distintos estamentos de Estados Unidos se está trabajando para estandarizar la relación entre el color y el rango de temperatura. Y al final, como nosotros no tenemos ningún estándar normativo respecto a cámaras térmicas, todo lo que nos viene de allí. Nos viene de allí y nos afecta de manera totalmente directa. Existe muy poca unificación entre los distintos fabricantes a la hora de asignar un rango de temperatura a los distintos colores. Y básicamente cada uno hace lo que quiere. A lo único que están obligados para cumplir la NFPA 1801 es a seguir la progresión de colores de negro, gris, blanco, amarillo, naranja, rojo, es decir, de más frío a más caliente. Y bueno, podéis ver aquí en estos textos, como por ejemplo FLIR, a la hora cuando hablo de coloración hablo de la aparición de colores a partir del amarillo. Realmente el negro y el blanco y el gris también son colores.
Pero bueno, cuando aquí leéis coloración a partir de, es la aparición de tonos amarillo, naranja, rojo. Entonces, por ejemplo, veis aquí que FLIR comienza la coloración cuando cambia a baja sensibilidad y esto se produce a 150 grados. Ahí empezarán a aparecer los tonos amarillos. Eso en el modo T-Basic, que es el modo que obliga la NFPA. En el modo incendio de FLIR, esa coloración empieza a 250 grados centígrados. Luego, por ejemplo, Bullard colorea también cuando cambia a baja sensibilidad, pero empieza a colorear a los 260 grados centígrados. Recuerdo, colorear me refiero a la aparición de colores a partir del amarillo. Luego, por ejemplo, vemos MSA. MSA colorea coloración tanto en alta como en baja sensibilidad. Comienza a colorear a 130 grados en alta sensibilidad y luego cuando cambia a baja sensibilidad nos mostrará colores como el negro, gris y blanco y no mostrará amarillos, naranjas, rojos hasta los 530. Todo esto hace que sea un caos para nosotros, nos complica mucho la vida y hay que buscar dispositivos que sean sencillos, ya que nosotros trabajamos en condiciones de estrés. Sencillos como puede ser FLIR, SICK o Bullard. A mí las cámaras que muestran coloración tanto en alta como en baja, luego cambian, luego tienen una secuencia de coloración en alta sensibilidad y luego otra en baja, creo que no es algo positivo para nosotros a la hora de intervenir. Formamos parte de un binomio de extinción que se encuentra en este escenario de incendio sin cámara térmica. La visibilidad es prácticamente nula, el calor es muy intenso y el ruido nos perturba. ¿Qué decisiones tácticas podemos tomar en base a esta información? ¿Seguimos progresando? ¿Aplicamos agua desde esa posición? ¿O reculamos? Ahora os planteo el mismo escenario, pero el binomio de extinción sí dispone de cámara térmica. ¿Qué creéis? ¿Que la cámara estará en alta sensibilidad o en baja sensibilidad? ¿Cómo os imagináis la imagen térmica de este escenario? Pues ahí tenemos la imagen térmica de este escenario. La cámara térmica no solo nos permite localizar el incendio, que ahí lo vemos claro, está dentro de esa habitación, sino que nos permite hacer un escaneo del escenario y ver que es un entorno muy severo, al que no debemos seguir progresando. Vemos que la cámara está en baja sensibilidad y que la coloración muestra tonos muy rojizos, lo que indica temperaturas elevadas. Probablemente la mejor decisión táctica en ese escenario sea aplicar agua a cierta distancia. Pues una vez visto esto, finalizamos ya este segundo capítulo y continuamos en otro momento con el tercero. Gracias.